Hola jóvenes, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, ingeniero. ingeniero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, estimado? Muy buenas noches. Esperemos unos minutos hasta que sus compañeros terminen de ingresar para comenzar la sala. Bueno, comenzar con la clase. Buenas noches, ingeniero. Disculpe el retraso. ¿Qué tal, estimado? No te preocupes. Estamos esperando a tus demás compañeros con unos 2 minutitos más y comenzamos la clase. Ok, estimados. Muy buenas noches con todos. Espero todos se encuentren muy bien. Damos inicio a la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-17 MRC-4. El día miércoles 8 de diciembre del 2021. Bien, antes de empezar como tal, les recuerdo que esta clase está siendo grabada. Si por algún motivo alguno de ustedes tiene dificultades con su internet, no se preocupe, está siendo grabada de manera local, así que cuando se suba al repositorio o se suba a la plataforma de YouTube, ustedes la podrán ver de una manera más clara, tanto en audio como en video. Antes de empezar con los temas que vamos a tratar en la clase, ¿alguien tiene alguna consulta, pregunta que realizar? Ok, entendería que no. Bien, ¿qué vamos a estar realizando el día de hoy? Nos vamos a movilizar al campus virtual, donde ahí podremos seguir viendo los temas que tenemos que abarcar con respecto al sílabus. Vamos acá y nos vamos al campus virtual. Bien, nos posicionamos en nuestro curso correspondiente, 217 MRC-14. Nos vamos hasta el bloque académico Introducción a la Programación y vamos a enfocarnos en la sección de exposición. Recordemos que nosotros ayer, o bueno, en la clase pasada hicimos la sección de rebote, que fue una evaluación, y tienen ustedes una tarea pendiente que me imagino ya lo están desarrollando, que es en la sección de comprobación. Bien, la sección de exposición.
Ok, ahí está. En la sección de exposición ustedes encontrarán en el tercer recurso, es decir, en el tercer archivo o un hipervínculo, encontrarán recursos para la clase del 8 de diciembre del 2021, lógica matemática. Es decir, ya vamos a ir aterrizando un poco en lo que sería los temas a abarcar del sílabus. Ya vimos lo que es la introducción a la programación, ahora vamos a abarcar la lógica matemática. Aunque si alguien se dio cuenta o vio la planificación o el sílabus, verá que primero está la tabla de verdad, ¿verdad? Bueno, ok. Sino que yo preferiría primero enseñarles a ustedes la lógica matemática. ¿En qué sentido o por qué me baso de esta manera en la enseñanza? Es que primero ustedes tienen que captar cuáles son las proposiciones o cuáles son los fundamentos de la lógica matemática para después de entrarnos de lleno a la tabla de verdad. Para que, ya sea con los acrónimos, ya sea con las abreviaturas o los símbolos que vamos a utilizar, se les haga a ustedes más fácil el poder captarlos, que simplemente yendo a lo que es la teoría o la práctica, para que ustedes puedan entenderlo de una mejor manera. Bueno, de igual manera, no se preocupen que sí vamos a estar abarcando todos los temas. Aterrizando de nuevo, vamos a la sección de exposición, el tercer recurso, damos clic ahí y este sería el material que estaríamos abarcando el día de hoy. Computación 2, TICS para la toma de decisiones. Lógica matemática. Vemos aquí un, un párrafo, digamos, generalizando todo, que me indicaría lo siguiente. La lógica matemática es la ciencia que estudia los procedimientos para distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto. ¿Ok? Entonces, aquí ya me está indicando ciertas cosas, que, bueno, efectivamente es una ciencia que estudia los procedimientos y que nosotros entendemos como procedimientos, los pasos, los métodos o técnicas que se tienen que seguir para cumplir con un objetivo o para procesar cierta información. Que eso nos va a ayudar a distinguir si un razonamiento, por ejemplo, a ustedes se les va a plantear un, una frase una oración en las cuales ustedes tienen que distinguir si es correcta esa frase o incorrecta esa frase. Por eso que aquí lo resumen. Ciencia que estudia los procedimientos para distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto. Bien, introducción. Antes que nada, antes de entrarnos directamente a la lógica matemática, vamos a tener algo em, aterrizado, por decirlo de alguna manera, en términos de lógica, es decir, simple lógica. Aquí tenemos tres puntos en los cuales va a definir la lógica que nosotros como tal la conocemos. Disposición natural de los seres humanos para pensar de una forma coherente, ¿verdad? Entonces, aquí ya me está indicando que en base a nuestra disposición natural, nosotros podemos distinguir algunas situaciones de forma coherente. Un ejemplo, si nosotros vamos por una vía que está congestionada, es decir, una carretera que hay muchos autos, nosotros no podemos acelerar o ir a máxima velocidad porque entendemos que hay varios autos o hay un estancamiento de tráfico. Por ende, por lógica, yo no puedo ir a máxima velocidad. Un ejemplo así. ¿Qué más nos dice? Estructura del pensamiento que permite verificar si un razonamiento es correcto o incorrecto. Ok, aquí ya vemos cómo se está estructurando. Me indica que es una estructura del pensamiento que me permite, es decir, nosotros vamos a mentalizar, vamos a pensar mediante una situación y verificar si es que ese razonamiento es correcto o incorrecto. Por ejemplo, si ya se nos viene la época de lluvia, ¿verdad? Si alguien viene de aquí a mañana, por ejemplo, ya está lloviendo casi a diario, si alguien viene de aquí a mañana, me dice, mañana lloverá, por lógica,
yo entendería que si estamos en la época de lluvias, lo más lógico es que llueva casi todos los días o todos los días. Si a mí me, si estamos en otra época del año, por ejemplo, agosto, que no llueve, bueno, entendería que no llueve, me dicen, mañana lloverá. Si yo asumo o evalúo mi situación, que estoy en el mes o en una temporada del año que no llueve, si alguien me dice que mañana lloverá, yo evaluaría ese pensamiento y diría, mañana no lloverá, o es falso que mañana lloverá. Bien, último punto, me indica estudio de los métodos y principios indispensables para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Ok, entonces aquí ya me está indicando eh, en este otro concepto de lógica, que aquí ya mezcla un poco de lógica matemática, que son estudios de métodos, técnicas y principios indispensables que me ayudan en base a, de nuevo, otra frase, otra oración, distinguir si esa oración es correcta o incorrecta, o separar lo correcto de lo incorrecto. Entonces, como nosotros ya estamos en un mismo hilo, vamos a ver qué significaría la lógica matemática. La lógica matemática, como bien lo vimos en las primeras láminas, es la ciencia que estudia los procedimientos para distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto, utilizando proposiciones. ¿Ok? Entonces, aquí, mediante este elemento llamado proposiciones, en base a procedimientos, yo voy a distinguir si esa proposición, que en teoría es un razonamiento, es una oración, es una frase, es correcta o incorrecta. Aquí tienen una pequeña imagen de lo que serían las simbologías que a mí me van a ayudar tanto a evaluar proposiciones, los nombres de las proposiciones y cómo, no, y cómo nosotros vamos a leer esas simbologías. Pero no se preocupen, eso lo vamos a ver más abajo. Aquí esto lo puse como representación. Bien, antes de ver directamente la lógica matemática, porque con la lógica matemática vamos a hacer el uso de las tablas de verdad, entre otros elementos, vamos a tener que primero conocer la lógica proposicional, ¿ok? Lógica proposicional. Veamos qué nos indica. También denominado lógica de enunciados o lógicas de orden cero. Es decir, si aquí a ustedes mañana yo les delego una investigación que realicen o que investiguen dentro de Internet, si ustedes buscan lógica proposicional y ven un archivo Maestro, PDF, buenas noches. dígame qué tal, estimado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, recién llego, tuve 20 minutos, no me cogí el SIU, pero bueno, Ok, listo. De igual manera, no te preocupes, apenas termina la clase, pasados unos 20 minutos, ya puedes revisar la clase grabada para que te puedas poner al día. muchísimas gracias. Sí, eso estaba haciendo bien. No te preocupes. Ok, bien, entonces estábamos diciendo que si de aquí a mañana, terminando la clase, por ejemplo, yo les mando una investigación que profundicen sobre la lógica proposicional, si ustedes encuentran una documentación que la lógica proposicional lo llaman lógica de enunciados o lógicas de orden cero, no se preocupen que están hablando exactamente de lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces, como tal, ¿qué es la lógica proposicional? Es un sistema formal cuyos elementos representan proposiciones o enunciados. ¿Ok? Entonces, aquí ya me está indicando que las proposiciones podemos asimilarlo como enunciados. Esta lógica no tiene por sí misma mucha utilidad para la representación del conocimiento. ¿Ok? Pero esta está justificado detenerse en ella porque permite introducir de manera sencilla algunos conceptos que, explicados directamente para la lógica de predicados, es decir, que vamos a verlo nosotros más adelante, son más difíciles de captar. Entonces, por eso nos tenemos que
posicionar primero en la lógica proposicional, entender un poco cómo es su planteamiento, cómo reconocer si una lógica proposicional, digo, una proposición está bien declarada o tiene que ser modificada o simplemente no puede ser evaluada, para que más adelante, al momento de analizar tablas de verdad, no tengamos ciertos fallos o ciertos inconvenientes. Pero tranquilo, todo eso ustedes lo van a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, nos interesa examinar los mecanismos del razonamiento con precisión matemática. Esta precisión requiere que el lenguaje que usemos no dé lugar a confusiones. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que llevar el lenguaje que vayamos a utilizar o la manera como vamos a nosotros a analizar algún tipo de situación, va a tener que utilizar técnicas que no den lugar a confusiones, lo cual conseguiremos mediante un lenguaje simbólico donde cada símbolo tenga un significado bien definido. Ok, entonces aquí ya me está indicando que yo voy a utilizar tanto en las proposiciones unos símbolos. ¿Ok? Y cada uno de estos símbolos va a tener una definición bien establecida para que no dé lugar a confusiones. Dada una frase en lenguaje natural, es decir, como en una conversación natural, en una conversación normal, apenas nosotros emitimos una frase, ese sería un lenguaje natural. Dada una frase en lenguaje natural, en primer lugar, podemos observar si se trata de una frase simple o una frase compuesta. ¿Ok? Frase simple y compuesta lo vamos a ver en su concepto más abajo. Ok, aquí ya apareció. Una frase simple consta de un sujeto y un predicado. Lo sé, parece que estoy dando el lenguaje, pero no se preocupen, solo es estas terminologías. Una frase simple o una proposición simple, si es que ustedes lo quieren ver de esa manera, consta de un sujeto y un predicado. Por ejemplo, Java es un lenguaje de programación. Aquí vemos que se nos presenta una oración, una frase o una proposición. Podemos identificar que Java como tal sería el sujeto, ¿verdad? Y el que lo acompaña o el que está anexado a esta oración sería el predicado. Es un lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces, aquí podemos verificar que efectivamente una frase simple está compuesta por un sujeto y un predicado. Veamos el segundo ejemplo. Android es un sistema operativo moderno. ¿Ok? Se vuelve a cumplir la condición de un sujeto, que en este caso es Android, y lo que está anexado a él sería el predicado. Sistema operativo moderno. Es un sistema operativo moderno. Entonces, ya conociendo cómo se estructura una frase simple, una proposición simple, vamos a ver la proposición compuesta. Una frase compuesta o proposición compuesta se forma a partir de frases simples por medio de algún término de enlace o conectividad o conectiva. Es decir, si yo identifico o yo puedo identificar una proposición compuesta porque está conformada por proposiciones simples, dos o tres o más. Veamos ejemplos de esto. Java es un lenguaje de programación y Java es compatible con Android. Entonces, si yo analizo esta primera oración, en su primera parte vemos que tengo una proposición simple. Java es un lenguaje de programación. ¿Por qué? Está sujeto con, bueno, tiene un sujeto y un predicado. Y este es el elemento que los enlaza o el término de enlace. Y la segunda proposición simple, Java es compatible con Android. Java vendría a ser el mismo sujeto y con el predicado es compatible con la tecnología Android.
Entonces, efectivamente, vemos que esta frase o esta proposición compuesta está compuesta por, esta proposición eh, compuesta está conformada por dos proposiciones simples. Veamos el segundo ejemplo. Si Android es un sistema operativo moderno, entonces Android soporta Java. Ok, analicemos esta oración o esta proposición compuesta. Si Android es un sistema operativo moderno, sería mi primera proposición simple, entonces este sería el elemento o el término de enlace que conecta ambas proposiciones. Android soporta la tecnología de Java. Esta sería mi segunda proposición. ¿Puedo tener más proposiciones? Sí, si yo tuviera la manera en cómo conectarlas, es decir, utilizando más conectores. Y ya vamos a ir distinguiéndolos cada uno. Ok, entonces, yo ya puedo reconocer una frase simple, una proposición simple, y yo ya puedo reconocer una frase compuesta o proposición compuesta. Veamos qué más nos indica este documento. En segundo lugar, vamos a suponer que todas las frases simples pueden ser verdaderas o falsas. Ok, aquí sí me voy a detener un momento. Toda proposición como tal, para poder llamarse o definirse como una proposición, tiene que tener una evaluación de verdadero o falso. Vamos a ver los ejemplos que vimos hace un momento. Java es un lenguaje de programación. Si nosotros leemos esta proposición, podemos evaluarlo y en base a nuestra lógica o nuestro conocimiento decir, sí, Java es un lenguaje de programación. Es decir, evaluarlo con un sí o no, un verdadero, un falso o un es correcto o incorrecto. Entonces, según nuestro conocimiento, Java, cuando me dicen a mí, Java es un lenguaje de programación, al momento de analizarlo, yo digo, sí, verdadero, Java es un lenguaje de programación. La otra frase que compone esta frase compuesta es, Java es compatible con Android. Si yo, en base a mi conocimiento, evalúo esta segunda frase, digo, sí, también es verdadero, es decir, es verdadero porque Java es compatible con la tecnología de Android. Y así sucesivamente. Entonces, por cada frase simple, tiene que tener una respuesta o una evaluación que puede ser verdadera o falsa. No hay intermedio, no hay otro tipo de evaluación, sino verdadera o falsa, sí o no, correcto o incorrecto. ¿Ok? Ahora bien, en castellano, bueno, o en español, hay frases que no son ni verdaderas ni falsas. Es decir, que no pueden ser representadas o evaluadas con verdadero o falso. Como pueden ser las situaciones de las exclamaciones, las órdenes o algunas preguntas. Por ejemplo, en las exclamaciones, em, en la exclamación, por ejemplo, está lloviendo o tengo frío. Es una evaluación que no puedo analizarlo como tal o no puedo evaluarlo porque no va a contener un verdadero o falso. De igual manera, vamos a ver más adelante ejemplos de esto. En órdenes también no tiene una evaluación como tal, porque, por ejemplo, yo te ordeno que limpies tu cuarto. No hay cómo evaluar un verdadero o falso en esa orden. En preguntas, puede ser, ¿cómo te llamas? En cómo te llamas, tú no puedes responder verdadero o falso, sí o no, o correcto o incorrecto. Tú tienes que responder con tu nombre. Por eso son algunas excepciones o algunas frases que no pueden ser evaluadas como eh, proposición simple o proposición compuesta. Por tanto, tenemos que usar un término diferente.
En efecto, hay ocasiones en que estas exclamaciones, estas oraciones o esas órdenes o también las preguntas pueden ser modificadas de tal manera en que se planteen como una frase simple. Ya vamos a ver también ejemplos. Entonces, hablaremos de enunciados o proposiciones para referirnos a frases que son verdaderas o falsas. Siempre, siempre, sí o sí, cuando se trabaje con proposiciones, tiene que ser, eh, tienen que ser evaluadas por verdadero o falso. Y vamos a distinguir entre enunciados simples y enunciados compuestos. También ese apartado. Entonces, resumen. Proposición o enunciado es una frase que puede ser verdadera o falsa. Quédense con esta frase o esta definición de proposición. Es una frase, una oración que puede ser verdadera o falsa. Ejemplos. 5 es mayor que 3. ¿Ok? Aquí, si es que nosotros evaluamos esta oración o esta proposición, podemos sí distinguir que en base a nuestro pensamiento, a nuestra lógica, a nuestra evaluación de esta frase, podemos decir que verdadero, 5 sí es mayor que 3. Si a nosotros se nos planteara este mismo ejemplo, el primer ejemplo como pregunta, 5 es mayor que 3, es decir, como pregunta, también habría una manera como poder contestarla. ¿Por qué? Porque podemos nosotros contestar sí o no. 5 es mayor que 3, sí, sí es mayor que 3. El segundo ejemplo, Guayaquil se encuentra en Ecuador. Es una proposición, ¿verdad? En las cuales, según nuestro conocimiento, las evaluaciones que nosotros realicemos, podemos decir que verdadero, Guayaquil se encuentra en Ecuador. También nosotros podemos transformarlo en pregunta. ¿Guayaquil se encuentra en Ecuador? La respuesta sería sí. O en su caso, si es que se plantea de otra manera, también puede ser no. Otro ejemplo, mañana lloverá. ¿Ok? Si es una afirmación como tal, es decir, si aquí mañana alguien viene y me dice, mañana lloverá, y según mi conocimiento o mi evaluación, dependiendo de la situación en la cual yo me encuentre, es decir, reuniendo toda la información que yo necesite para evaluar mañana lloverá, entonces puedo decir que sí, efectivamente, mañana lloverá, o verdadero, o es verdad que mañana lloverá. El cuarto punto es, todos los carros tienen 3 llantas. Según mi conocimiento, yo evalúo esta frase simple y analizo. ¿Todos los carros tienen 3 llantas? Y mi respuesta sería no, o falso. Los carros tienen 4 llantas. El siguiente, 8 es un número par. Evalúo y digo verdadero, 8 es un número par. Si lo planteo como pregunta, 8 es un número par, también puedo responder con un sí. ¿Sí? 8 es un número par. Lo mismo para el último. La semana tiene 7 días, lo evalúo, digo que sí, verdadero, la semana tiene 7 días. Y lo mismo con el planteamiento de pregunta. La semana tiene 7 días, la respuesta sería sí. Ok. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos que no pueden ser tomados como proposiciones. Ok, entonces aquí ya me está indicando que en base a la literatura que vimos hace poco, hay ciertas cosas o ciertas frases que no pueden ser tomadas como proposiciones. Aquí algunos ejemplos. ¿Cómo te llamas? En esta pregunta, en este planteamiento de pregunta, tú no puedes responder sí. Es decir, cuando te pregunten, ¿cómo te llamas? No puedes responder sí, no puedes responder verdadero. Bueno, salvo que te llames verdadero, pero eso es otro tema. Entonces, aquí vemos cómo esta pregunta, ¿cómo te llamas?
no puede asimilarse o no puede ser reconocido como una preposición simple. El otro ejemplo, llama a tu tía, es una orden. Llama a tu tía no puede ser evaluado con verdadero o falso, porque nosotros no sabemos qué va a pasar en esa orden como tal. El siguiente, espérame. Espérame tampoco se puede tomar como una proposición, porque no puede evaluarse como verdadero o falso, sí o no, o correcto o incorrecto. Ni tampoco plantearse como pregunta, si es que me pongo a analizar, espérame, no tiene sentido, porque tampoco tendría sí o no, sino que tendría una respuesta un poco más amplia. Y en la última, que es una afirmación, el pantalón azul. El pantalón azul como tal no puede evaluarse porque aquí ya me está afirmando algo en el cual como tal no puedo evaluarlo. Sí, no puedo evaluarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando a mí se me presentan estas proposiciones que no pueden ser tomadas como, bueno, estas frases que no pueden ser tomadas como proposiciones? Aquí me explica un artificio. Aunque con modificaciones a dichos ejemplos podrían convertirse en proposiciones. Obviamente, no es a todos, sino que con ciertas modificaciones sí podríamos transformar esas frases que vimos como ejemplos, que no se podrían reconocer como proposiciones, convertirlas a proposiciones. Tenemos el primero, te regalé un pantalón azul. Entonces aquí ya me están planteando una pregunta en la cual tiene una respuesta que puede ser verdadero o falso, sí o no. Te regalé un pantalón azul. Regalé un pantalón azul. Sí, sí me regalaste un pantalón azul. La siguiente, ¿me esperarás? La respuesta sería sí o no. ¿Llamaste a tu tía? Sería un planteamiento de pregunta. Entonces sí podría decir sí o no. ¿Te llamabas Andrés? Ahí sí, en esa ocasión yo ya puedo responder sí o no, verdadero o falso. Bueno, si es que yo quiero responder con verdadero o falso. Entonces aquí podemos ver cómo no no en todas las ocasiones como tal, cuando me presentan esto, significa que está perdido o no lo puedo evaluar a la finalidad, sino que con ciertas modificaciones que yo pueda realizar o que se me permitan realizar, yo puedo transformar a unas proposiciones normales. Entonces, ya yendo de las proposiciones, es decir, en el ámbito matemático, a las proposiciones como tales se les asigna una letra, como aquí lo menciona. Ahora, para las proposiciones, generalmente se le asigna una letra para resumir la actividad tediosa de escribir toda la frase cada vez que se la utiliza. Entonces, en matemáticas como tal, vamos aquí a poner un ejemplo. Si consulta, si ven mi blog de notas. Sí, maestro. Ok, perfecto. Entonces, si yo tuviera regalo flores, por ejemplo, y regalo dulces. Ok, esos dos. Si yo tuviera aquí estas dos proposiciones, si yo en mis funciones o en la operatividad que quiero realizar, es decir, en las operaciones matemáticas que voy a estar realizando, yo tuviera que estar escribiendo de cada vez te regalo, por ejemplo, y te regalo dulces. No, esperen, así no es. Y con las otras evaluaciones lo mismo. Te regalo flores o te regalo dulces. También otro podría ser, entonces, si ven, si es que
no se le asigna una letra como tal a las proposiciones, ustedes tendrían que escribir toda la frase cada vez que ustedes la vayan a utilizar. ¿Ok? Maestro, una preguntita, disculpe. Dígame. Te regalo flores. Esa afirmación ya se puede tomar como una proposición. Correcto, O sí. sea, o sea, a menos que tenga pregunta, ahí yo sí estaría partidario. O te regalé flores, como usted me dice, ya me queda decir verdadero o falso. Bueno, en todo caso, sí se podría interpretar, ¿no? Pero aunque ahí me pareció que así como está, no tanto. Pero bueno, ya, entonces ahora vamos a entrar de que toda esa frase la vamos a dar un símbolo para no repetir permanentemente siempre ese tipo de cosas, ¿no? Correcto, correcto, Ya, correcto. Es decir, muchísimas vamos gracias. a resumir todo esto. Por ejemplo, si decimos que vamos a asignarles o vamos a asignarles simbologías o letras, podría quedar así, A, B, ¿verdad? A, O, B. A, entonces, B. Algo así quedaría. Pero, si ustedes se dan cuenta, por lo general, cada vez que se emplea matemáticas, ya sea fórmulas matemáticas o ecuaciones matemáticas, la matemática en su base siempre utiliza las primeras letras del abecedario, ¿verdad? A, B, C, D y E, y así sucesivamente. Por lo cual, es ustedes o es muy propenso a equivocarse o confundirse al momento de ir evaluando cada una de estas terminologías o ir reconociéndolas o ir separando. Por eso, que aquí este mismo material nos va a recomendar otra o nos va a mencionar otro tip que nosotros podemos ir utilizándolo para mejorar la manera en cómo vamos a ir evaluando las proposiciones con estas simbologías. Bien, bien, aquí nos dice, ahora las proposiciones generalmente se las asigna una letra para resumir la actividad tediosa de escribir toda la frase cada vez que se utilice. Las letras más usadas que se asignarán a las proposiciones son P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z, bueno, todas las letras consiguientes después de eso, si es que se utilizan más proposiciones. Pero por lo general, bueno, por lo menos yo siempre suelo utilizar hasta un máximo de 4. Vamos a ver que podemos evaluar una sola proposición, vamos a ver que podemos evaluar 2 proposiciones, 3 proposiciones, 4, 5 y demás. Pero vuelvo y repito, por lo general siempre yo hago hasta un máximo de 4. Porque vamos a ver que cuando llevemos esto a tablas de verdad, es una cantidad inmensa de información que se tiene que procesar para evaluar si es que un enunciado, una proposición, eh, con su simbología correspondiente es verdadero o falso. Entonces, ¿qué más nos indica aquí? Generalmente se utilizan esas letras, pero se pueden utilizar las letras mayúsculas o minúsculas o letras iniciales del alfabeto. Correcto. Por ejemplo, si es que ustedes desean utilizar letras mayúsculas, pueden hacerlo, están en su derecho, pero siempre tienen que plantearse esto. Si yo utilizo o yo comienzo a utilizar letras mayúsculas para representar proposiciones, tengo que terminar como tal ese ejercicio con las letras mayúsculas para representar esas mismas proposiciones. Por eso que lo más usual es utilizar siempre letras minúsculas. Si ustedes por algún motivo quieren utilizar las letras iniciales del alfabeto, no hay ningún problema. Y no, yo no me hago líos por eso, pero vuelvo y repito, si comienzan a utilizar las letras iniciales del alfabeto, tienen que terminar con las letras iniciales del alfabeto. Bien, explicado eso, ahora vamos a ver algo de anotaciones, es decir, de operadores lógicos o condicionantes. Detonamos los enunciados con letras P, Q, R, S, T, etcétera, etcétera, las letras que ustedes deseen continuar utilizando.
Para construir enunciados compuestos, vamos a introducir símbolos para las conectivas, es decir, aquellas simbologías que nos van a permitir conectar esta frase simple con esta otra frase simple. Las conectivas más comunes y símbolos que emplearemos para denotarlos son las siguientes. Vamos a hacer un poco más grande esto. Ok, entonces. Bueno, ahí quedó. Entonces, empezaremos con el no, es decir, la simbología o el operador lógico de no, en las cuales los símbolos que van a representar este operador lógico son las siguientes. Como podemos ver, son 4. Si ustedes quieren utilizar la cuarta, no hay ningún problema. Quieren utilizar la tercera, no hay ningún problema. La segunda o la primera. Por lo general, siempre yo me manejo con la primera. Es decir, si es que yo quiero negar algo, yo quiero negar una proposición, pues utilizo la primera. Pero si es que ustedes lo desean, quieren utilizar la segunda, no hay ningún problema. Ahora, otro operador lógico que vamos a estar utilizando sería la I. Este sería su símbolo y su definición, es decir, su terminología en definición, conjunción. Pero se leería como un I. Es decir, a la negación se lo dice un no, a la conjunción se le dice un I, tiene este símbolo. El O, el operador lógico, tiene esta simbología y su definición como tal sería la disyunción. ¿Ok? El otro operador lógico sería entonces, tiene esta simbología, como tal ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, pero casi siempre, o por lo menos yo estoy acostumbrado a utilizar la primera de cada una de estas. Su definición como tal sería la condicional, es decir, entonces porque va a tomar algún tipo de decisión. Y por último tendríamos el sí y solo sí. Tendríamos su simbología y su término en definición, que es la bicondicional. Entonces, estos 4 operadores lógicos vamos a estar nosotros utilizando para poder unir esas proposiciones simples y hacer las proposiciones compuestas. Y después, con estos mismos operadores lógicos, nosotros vamos a poder conformar la tabla de verdad. Que eso, bueno, eso ya es en las próximas clases. ¿Qué más tenemos aquí? Enlace wiki para familiarizarse con las otras simbologías de los operadores. Ok, entonces, si yo doy clic aquí, tiene atado un hipervínculo en el cual los va a redireccionar a lo que sería la pestaña de Wikipedia con otras simbologías. Si es que ustedes quieren profundizar, aprender un poco más con respecto a los operadores lógicos, está muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Antes de seguir con algún otro tema, ¿alguien tiene alguna duda, consulta que quiera realizar? Maestro, una preguntita. Verá, no sé si me acuerdo bien o me acuerdo mal, pero eh, el, el, el término, el de la disyunción, ¿Ya? me habían indicado que era doble, que era una disyunción inclusiva y que había una disyunción exclusiva. La exclusiva era la que excluía una posibilidad intermedia, o sea, un posible resultado de los dos en conjunto. Pero yo imagino que estará en el otro, en la otra página, ¿no? Lo que usted nos dice que nos vamos para profundizar más en el tema. Porque Correcto. lo sí,
A ver, sí, correcto. Lo que pueden hacer es entrar a ese link y verificar eh, los otros artificios en base a esos mismos operadores lógicos, pero cómo pueden distinguirse entre tal. Aunque también, bueno, hay ocasiones en que se separan, ya sea la lógica matemática con las funciones o las simbologías que se utilizan normalmente ya sea trigonometría, en la física o en otros ámbitos. A veces pueden confundir un poco y pensamos que tienen el mismo concepto. Ya, maestro, muchísimas gracias. Ok, listo. Usted toma lista, ¿verdad? Sí, en unos minutos tomaría la lista. Ah, ya. Ok, jóvenes, si no hay otra consulta, procedo a tomar la lista. Por favor, los que puedan, no es obligación. Uy, se me cerró la cámara. Bueno, los que puedan, no es obligación, activen sus cámaras. Ok, ahí está. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, 2:17. Ok, chicos, atención, por favor. Calderón, Córdoba. Presente, maestro. Ok. Chávez, Erazo. Presente. Coque, Silva. Presente. Ok. Correa, Avilés. Presente, profe. Ok. Illescas, Cruz. Presente. Jimbo Torres. Jimbo Torres. Ok, ya te vi, Jimbo. Lazo Villamar. Lazo Villamar. Lazo Villamar. Ok, no está. Lord Caicedo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Morales Mata. Ok, ahí estás. Ok, ya te puse Lazo Villamar, ya te puse asistencia. Morales Mata. Morales Mata. Ok, ese sí no está. Disculpe, ingeniero, ya pude abrir el micrófono, así me salía que no me dejaba. Ok, listo, no te preocupes. Naranjo Chávez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Saavedra Druet. Saavedra Druet. Ok, no está. Santa Cruz Araúz. Presente, profesor. Ok. Valdés Aúz. Presente, ingeniero. Ok. Vizcaíno Abad. Presente, ingeniero. Ok. Zambrano Solís. Presente. Ok, los que no estarían presentes el día de hoy. Morales Mata y Saavedra Druet. Antes de enviar el formulario de asistencia de los que están aquí presentes, no los he nombrado. Ok. Ok, jóvenes, ya pueden desactivar sus cámaras y si no hay más consulta para poder cerrar la sesión. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok, chicos, en tal caso ya pueden retirarse. Terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos, ingeniero. Gracias. Profe, yo tengo una consulta con respecto al Dígame, deber. dígame. Es que yo ingresé tarde, no sé si habrá aclarado.
Ya, el ítem número 3, ya. que era de describir el proceso de que el robot vaya 6 veces a ver la silla y todo eso. Dame un segundo que tus compañeros están escribiendo. Isabel, Ya, Isabel, si me estás escuchando, ¿cómo te llamas? Ah, Saavedra. Ah, tú eras. Ya, listo. Ya te pongo asistencia. Ok, ahí estás. Listo, estimada. No te preocupes. A ver, el estudiante que me estaba indicando de la actividad, yo, profe, mencióname. A ver, menciónamelo de nuevo, por favor. ya, es que tenía una consulta, o sea, en el tercer ítem del deber, era el del robot, Ya. ya, no sé cómo, si lo que tengo que hacer es describir el proceso de que tiene que ir a ver las 6 veces, o qué es lo que tendría que hacer. A ver, a ti se te plantea lo siguiente, que tú vas a programar, entiéndase como programar, que tú vas a escribir todos los pasos a seguir o las instrucciones que tiene que seguir un robot, ¿verdad? La cual te condicionan lo siguiente, ese robot como tal solo sabe realizar 4 cosas, no sabe realizar nada más, solo sabe 4 cosas. ¿Me mencionas por favor cuáles son? Un ratito que no tengo abierto el archivo, ya leo, creo que era recoger las sillas, algo así, los muebles, ¿no? Bueno, eran 4 pasos que simplemente sabía realizar. Ahora, lo que tú tienes que hacer en tus instrucciones es decirle o indicarle al robot que mueva 6 sillas del comedor hasta el dormitorio, algo así. Pero tú tienes que decirle al robot que solo sabe esas cuatro instrucciones, que mueva 6 sillas del comedor al dormitorio. Usando esas 4 instrucciones que solo sabe hacer. Correcto, usando esas 4 y además otras que tú agregues, porque supongamos que el robot tenga que pasar por un corredor, tenga que abrir una puerta, tenga que hacer otras actividades, tengas que prender el robot antes de hacer, tengas que, bueno, otras en fin de actividades que puedes tú realizar para que él cumpla efectivamente o de una manera correcta con la actividad. Ya, listo, profesor, ya. Gracias. Ok, no hay problema. Entonces, si no hay más que decir, chicos, yo voy a cerrar la sesión. Muchas gracias por estar. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chao.